Hola y bienvenidos nuevamente a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Continuando con nuestra experiencia de aprendizaje, el conocimiento de la ciencia y los saberes en el cuidado de la salud, hoy en el área de comunicación trabajaremos el tema Leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. Para ello trabajaremos la competencia en comunicación. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y el propósito de nuestra actividad de hoy es identificar y analizar información en fuentes confiables sobre las plantas medicinales y sus aportes a la ciencia para el cuidado de la salud. ¿Y qué vamos a lograr en el desarrollo de esta actividad? Identificar y analizar información explícita e implícita en fuentes confiables sobre las plantas empleando la técnica del subrayado o realizando anotaciones. Además, vas a seleccionar datos específicos de las distintas partes del texto para elaborar un organizador visual a partir de las ideas principales del texto que has leído. ¿Y qué evidencia vas a presentar a tu profesor o profesora el día de hoy? Un organizador visual a partir de las ideas principales identificadas en el texto y sustentadas en fuentes confiables. Ahora sí, iniciamos la actividad. Leemos textos sobre medicina ancestral en fuentes confiables. Vamos a empezar esta actividad y lo haremos muy bien. Antes de leer, primero observa el título y los subtítulos del texto. ¿Qué nos dice el título? Plantas medicinales. ¿De qué tratará? Muy bien. ¿Y qué nos dicen los subtítulos? Leamos el achiote, la muña y el ercampuri. Hasta aquí podemos apreciar que los subtítulos nos muestran el nombre de algunas plantas medicinales conocidas. A continuación vas a responder a las siguientes preguntas. Lo harás en forma oral. Recuerda que estas preguntas corresponden a tus saberes previos, de tal forma que puedes responder libremente sin temor a equivocarte, ya que más adelante podrás contrarrestar tus respuestas. Pregunta número 1. ¿Qué conoces sobre el uso de estas plantas? El achiote, la muña y el ercampuri. ¿Alguna vez las has empleado en tu casa? ¿Puedes contarnos un poco sobre ello? Pregunta 2. ¿Has leído algún texto similar? ¿En qué ocasión y para qué? Recuerda que en la actividad anterior hemos leído algunos textos acerca de las plantas medicinales que alivian algunos dolores y malestares. ¿Lo recuerdas? Puedes expresar lo que aprendiste. Continuamos. ¿Para qué crees que es importante esta información? ¿Consideras que al estar informado podríamos ponerlo en práctica para el cuidado de nuestra salud? ¿De qué manera? Pregunta 4. ¿Qué información crees que encontrarás en este texto? Si observas el título dice Plantas medicinales. ¿El título te da algún indicio sobre la información que puedes encontrar? Durante la lectura, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Lee cada parte del texto. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Esto te ayudará a comprender el significado de algunas palabras nuevas para ti. Así comprenderás mejor el texto. Además, puedes usar el diccionario para conocer el significado de estas palabras. Luego puedes subrayar las ideas más importantes en cada párrafo o realizar algunas anotaciones al costado del texto o en tu cuaderno. Finalmente, anota la información que consideres importante, ya que te será muy útil más adelante. Iniciamos con la lectura del texto. Plantas medicinales. La flora peruana está conformada por 25.000 especies y un tercio son endémicas, debido a los diversos nichos ecológicos que presenta. Es el quinto país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población.
Una gran parte de estas plantas se encuentra en la Amazonía u oriente peruano. Algunas de ellas ni siquiera han sido determinadas botánicamente hasta el momento. Un aspecto importante es el uso medicinal, alimenticio y ritual que hace la población peruana de muchas de estas especies vegetales. Aproximadamente 5.000 plantas han sido identificadas botánicamente. La mayor parte son nativas de nuestro país, unas 4.400, y unas 600 especies son introducidas. Igualmente, la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres y cerca de 2.000 son cultivadas. Muy bien, hasta aquí, a partir de lo leído, ¿qué podemos subrayar? ¿Qué ideas son más importantes? Acá vemos una, que el Perú ocupa el 5º puesto en números de especies. Es algo muy bueno, ¿verdad? Otra idea que podríamos resaltar es que una gran variedad de estas plantas se encuentran en la Amazonía peruana. Anímate a ir subrayando. ¿Qué otra información podríamos resaltar? Continuamos con la lectura. En la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Actualmente, las comunidades, especialmente rurales, las utilizan, acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de una generación a otra. Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos elaborados a base de plantas. Y la fuente de donde hemos obtenido esta información es el Instituto Nacional de Salud, Plantas Medicinales, una fuente confiable. Y a continuación te invito a subrayar algunas ideas importantes en esta parte del texto, como por ejemplo, que las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar las enfermedades en las personas. ¿Qué más podrías resaltar en esta parte de la lectura? Muy bien, que esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos y que hoy utilizamos a base de plantas. A continuación hablaremos de algunas plantas medicinales. Pon pausa y lee acerca de la muña, sus características y cómo es utilizada. Por ejemplo, como un antiinflamatorio, antiséptico, analgésico o en infecciones renales y respiratorias. Muy bien, continúa haciendo la lectura. Vamos, tú puedes. Ahora te invito a poner pausa y leer sobre el ercampuri, la parte que es utilizada y sus usos tradicionales. Como por ejemplo, esta planta es utilizada para el tratamiento de los dolores estomacales y de la fiebre amarilla. Asimismo, contiene otras propiedades. También te invito a leer acerca del achiote, sobre la parte utilizada y aquellos usos tradicionales que les dan. Cómo así lo utilizan los curanderos de la Amazonía y las comunidades indígenas en sus prácticas culturales. Recuerda que esta información es muy importante y te brindará muchos conocimientos acerca de las plantas medicinales. Y ahora que has leído el texto y has obtenido mayor información, puedes revisar las respuestas que propusiste antes de la lectura. ¿De qué manera cambiaron tus respuestas? Piensa en qué podrías cambiar o mejorar. Luego, responde a las preguntas que te presento en el siguiente organizador visual. Para ello, regresa al texto y revisa las ideas importantes que has subrayado. Por ejemplo, pregunta número 1. En el mundo, ¿qué puesto ocupa el Perú en número de especies? Para responder esta pregunta, te invito a releer el texto e identificar y además analizar la información, ya que hay preguntas que requieren de tu análisis. ¿Encontraste la respuesta? ¿Qué nos dice, por ejemplo, en el primer párrafo? Que el Perú es el 5º país en el mundo en número de especies y uno de los primeros en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población. Acabamos de hallar la respuesta a esta pregunta.
A continuación, leamos la segunda pregunta. ¿Dónde se encuentra una gran parte de las plantas medicinales del Perú? Continuamos identificando la información en el texto. ¿Lograste subrayar o anotar la respuesta? Muy bien, ya puedes responder. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los usos que les dan a las plantas nativas? Muy bien, de la misma forma iremos identificando, analizando y respondiendo a las demás preguntas. Es hora de trabajar. Cerca de 2.000 plantas son cultivadas aproximadamente. ¿Cuántas plantas son silvestres? A ver, busquemos la información. ¿A qué hace referencia la frase acumulando prácticas ancestrales? Y finalmente, la información acumulada de las prácticas ancestrales, ¿para qué ha sido importante? Una vez culminado tu organizador visual, puedes responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué se las llama plantas endémicas? Según el texto, ¿qué significa que las plantas sean identificadas botánicamente? Y según el texto, ¿qué significa que la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres? Queridos estudiantes, es importante que puedas responder estas preguntas de acuerdo al texto leído. Sin embargo, también te invito a revisar otros textos o información de las páginas web confiables para que puedas responder acertadamente. Indagar en otras fuentes también es importante, ya que te permitirá ampliar tus conocimientos. Recuerda, es importante asegurar que hemos comprendido el texto en general para luego identificar aquella información que nos interesa y que responde a nuestros propósitos. Para hallar información de tu interés, primero identifica de qué trata cada parte del texto y céntrate en aquellos subtemas relacionados con el contenido que buscas. Cada vez que leas un texto, debes preguntarte, ¿para qué lo leo? ¿La información me es útil? ¿Es un texto confiable? Finalmente, no olvides evaluar tus aprendizajes. Marca si lograste o necesitaste ayuda. Y no olvides guardar tus trabajos en el portafolio. Muchos éxitos en esta nueva actividad.